New Business. La verdad. New Business. La verdad. Bien, estamos de regreso con más informaciones y me acompaña el abogado Justino González, como se lo había mencionado antes de irnos a la pausa, porque vamos a estar hablando sobre el caso de New Business. Hoy específicamente vamos a estar hablando sobre ese principio de especialidad y que llama la atención, Justino, gracias por estar con nosotros, llama la atención que la juez de este caso, Valoisa Martínez, ha reconocido anteriormente que el expresidente Ricardo Martinelli gozaba de un principio de especialidad. Sin embargo, luego ella misma se contradice y es esto lo que hace posiblemente tener una nulidad. ¿Cómo se debería resolver en esta situación? Pero primero, para explicarle a los televidentes qué es un principio de especialidad y en cómo debe ser valorado este tratado que existe en nuestro país, lo hemos hablado anteriormente desde 1904. Bueno, voy a plantearlo de forma sencilla. El principio de especialidad es un objeto jurídico, una figura jurídica que se debate en los procesos de extradición. Y consiste en que el Estado requirente no puede juzgar a la persona extraditada por otros temas u otros procesos que realmente no hayan sido aceptados o planteados dentro del proceso de extradición. Sencillo, nadie puede ser juzgado si no es por lo que dice estrictamente la extradición. Eso se llama el principio de especialidad. Y generalmente este principio que está consagrado en el Tratado de extradición entre Panamá y los Estados Unidos de 1904 tiene vigencia total en nuestro país. A eso se refiere el principio de especialidad. Bien, ahora, en este caso específico, la juez Valoisa Martínez dice en su momento que sí había un tratado o un principio de especialidad, pero después no lo reconoce y se hacen investigaciones. ¿Estas son violaciones? Fíjese, yo lo que planteo es que los tribunales de justicia, los juzgados, tienen que ser coherentes en el uso de lo que significa esa dinámica del juez natural. Sus sentencias deben ser motivadas. En el caso, lo que se ha presentado es un incidente constitucional por parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, en el que se advierte que en un fallo de la jueza Valoisa Martínez, ella reconoció el principio de especialidad del exmandatario de un periodo a otro periodo. Entiendo que es de junio del 2017 a febrero del 2020, si no me equivoco. Y que en ese reconocimiento del principio de especialidad de su fallo, sencillamente señaló, como lo expliqué, que solamente Ricardo Martinelli debe ser juzgado por los delitos por los cuales se le extraditó, que fue el tema conocido como los pinchazos. Además, este fallo fue objeto de una apelación que confirmó, en todo caso, la Corte Suprema de Justicia, validando los actos de la juez de primera instancia. ¿Esto qué significa? Que ese reconocimiento del principio de especialidad, en este momento, con el incidente de constitucionalidad que ha presentado la defensa, debe surtir un efecto inmediato, que es precisamente la nulidad de las piezas procesales, de los actos de investigación, de los eventos de investigación que ocurrieron en el periodo de tiempo en que la jueza Valoisa Martínez estableció que el expresidente Ricardo Martinelli gozaba del principio de especialidad. La pregunta que todo el mundo en este momento se hace es si ella ha planteado que había un principio de especialidad en el periodo entre febrero del 2017 hasta junio del 2017, hasta febrero del 2020. Estas pruebas que se practicaron en ese periodo son lícitas, son ilícitas. De acuerdo a mi experiencia como abogado litigante, la juez debe tener un pronunciamiento y para mí la consecuencia jurídica inmediata
es la nulidad de todos estos actos procesales, sobre todo los de investigación. Y creo que en el líbelo de ese incidente constitucional están especificados cuáles deben ser declarados nulos. ¿Qué ocurre después que se declara la nulidad, que es insubsanable en la medida en que se reconoció el principio de especialidad? Sencillamente la juez tendría que adoptar, determinar una sentencia sin entrar a la consideración de esos elementos probatorios. Esos elementos probatorios quedarían excluidos, estimado periodista, de la sentencia, de la motivación de la sentencia. Y otro elemento importante es que la jueza Valoisa debe evacuar primero este incidente constitucional, cuyo efecto es la nulidad de los actos que se han planteado, para luego emitir una sentencia. Y que hay documentos que avalan las palabras de la juez Valoisa Martínez Morán, donde ella reconoce, por ejemplo, que ha ratificado el documento de la Corte, que el expresidente Martinelli goza de este principio de especialidad. Ahora, se ha presentado esta demanda, ¿se llama? ¿O para mí un incidente constitucional. Este incidente, ¿quién lo resuelve? Lo debe resolver la propia juez, porque ha sido presentado ante ella. Pero fíjese, lo más importante es que para mí me resultó interesante este incidente constitucional, porque no constituye un acto dilatorio. Yo tuve acceso al líbelo del incidente constitucional y es muy interesante su contenido, porque está bien sustentado. Entonces, para mí es un elemento novedoso, no porque dilata, novedoso no porque es caprichoso, novedoso no porque se trae los cabellos un planteamiento, sino porque sustenta la prejudicialidad en la opinión de la propia juez Valoisa Martínez, que reconoció que había un principio de especialidad que respetarle al exmandatario y habla en ese líbelo del incidente de la doctrina de los actos propios. O sea, esa sustentación, ese pronunciamiento, o sea, un documento muy, muy interesante desde el punto de vista procesal y que pone a la justicia a prueba, pone al sistema de justicia a prueba porque ha sido sustentado. Incluso se menciona el auto en el que la juez Valoisa Martínez plantea el derecho el principio de especialidad e inserta también la decisión de la segunda instancia, en este caso de la Corte, donde avaló todas las decisiones de la Corte y que señala a la Corte que no hay ninguna ponderación de que se estaban vulnerando derechos. Por lo tanto, avaló el principio de especialidad. Lo interesante aquí es que la justicia debe ser eso, imparcial, objetiva. Para mí es un documento muy revelador, muy interesante. Sí, el documento es interesante, revela muchas cosas, está muy específico en los puntos, pero el comportamiento de la juez Valoisa Martínez dentro de la misma audiencia durante estos 9 días, no llamar a los testigos protegidos, no exigir que estuvieran también allí gerentes de algunos bancos, no permitirle a la defensa, no solamente a la del expresidente Ricardo Martinelli, sino a los demás, un tiempo más prolongado como se lo permitió a la Fiscalía, haciendo ellas mismas a veces las propias objeciones cuando eran en el interrogatorio. Es decir, ¿qué se puede esperar? ¿Se va a contradecir ella en esto? Mire, yo tengo un criterio frente a la actuación procesal de la juez Valoisa Martínez. Por ejemplo, en el caso de los testigos protegidos. Quienes tenían que llevar los testigos protegidos era la Fiscalía. ¿A quién realmente, y lo he sostenido aquí en innumerables foros, favoreció la no comparecencia de los testigos protegidos? Indudablemente que a la defensa, porque perdió un valor probatorio. No pueden ser testigos de cargo, serían testigos secundarios que corroborarían ¿qué? No sé. O sea, al final
La propia conducta del Ministerio Público es la que ha llevado al proceso a generar una expectativa sobre si realmente hizo o no su trabajo. Para mí fue un error procesal garrafal no llevar a los testigos protegidos. La juez, en el momento en que debió dar la identidad de los testigos, a mí sí me parece que no actuó de forma correcta y apegada a la norma, porque no tenía esa facultad absoluta. Tenía la discrecionalidad de permitir revelar la identidad con el objeto de que se pudiera cuestionar a los testigos protegidos, toda vez de que habían sido mencionados durante toda la audiencia. En las otras partes procesales de la audiencia, en el que es el control jurisdiccional, pues todo el mundo que saque sus propias conclusiones. Aquí es sencillo, periodista. El valor de las pruebas materiales que están en el expediente son las que van a determinar un juicio, un criterio de absolución o culpabilidad. Con el incidente constitucional quedarían por fuera, excluida una enorme cantidad de pruebas sobre el delito de blanqueo de capitales. Y no es, quizás mucha gente lo interpreta, es que qué viveza excluir las pruebas bajo un tecnicismo. No, es que ha habido una violación al principio de especialidad. Y yo siempre he sostenido que más delincuente, y esto lo digo de forma genérica y no individualizo, más delincuente puede ser un sistema de justicia que vulnera derechos y garantías sobre pretexto de combatir el crimen. Bien, abogado Justino González, gracias por estar con nosotros. Este es un tema, abogado, que da para muchos más, para debatirlo y explicárselo un poco más a la audiencia, porque es interesante esto que se ha presentado y ver cuál es la decisión entonces. Fíjese, que ahí toma está la doctrina de los actos propios. O sea, ¿qué significa la doctrina de los actos propios? ¿Puede la juez contradecirse o señalar que no dijo lo que planteó en el auto donde ella decía que había el principio de especialidad en el tema de la extradición? Es un tema, solamente el tema de los actos propios es un tema procesal amplio y vasto que ha sido sustentado en el documento y que me parece muy interesante y que debe ser resuelto con mucha motivación, con mucho razonamiento y lógica jurídica, porque no es un documento a priori, no es un documento no es un documento cualquiera tampoco, es un documento bien elaborado. Una buena pieza procesal. Correcto. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Vamos a una pausa, hay más al volver. New Business. La verdad. New Business. La verdad.